doctor Rodríguez Mackey. Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. A ver, lo que escribía en su columna, ¿no? ¿Cómo siente que es la política exterior? ¿Cómo ha cambiado? Ayer Harold Forzar me decía, el Grupo de Lima cumplió su ciclo. ¿Y qué es esto de no discriminar? ¿Qué significa esta política exterior, si es que es una política exterior, la planteada por el presidente Castillo? Usted en su columna decía justamente que el canciller debería explicar qué quiso decir el mandatario con relacionarnos con todos los países sin discriminación. Fíjate, Cristian, lógico, el canciller debería hacer una exposición de motivos política de lo que ha dicho el presidente, porque finalmente el canciller debió conocer el tenor de lo que ha dicho el presidente en la forma y en el fondo. En la política exterior no existe una visión ecuménica, universal, absoluta, cuidado. En el relacionamiento internacional, los estados lo hacen con los demás sujetos del derecho internacional, organizaciones, países, transnacionales y hasta personas humanas, pero cuidando siempre que esos relacionamientos sumen al país, le produzcan un resultado según los intereses nacionales. Y relacionarnos sin discriminar a nadie significa que en esa balota están también las dictaduras, están también las autocracias, los estados fallidos, los gobiernos con jefes de estado imputados ante la Corte Penal Internacional por derechos humanos, por genocidios, y esos relacionamientos siempre tienen y le pasan factura a los países. Dime con quién andas y te diré con quién eres. También funciona, Cristian, en las relaciones internacionales. Esa es la única medida para que los países recreen a los demás confianza. Nunca los inversionistas, los estados con tradición de respeto de los derechos humanos, de la democracia, se vinculan con aquellos otros, primero, que son frontalmente distintos y otros que son tibios, que no se definen. Entonces, yo creo que debería explicarse qué es lo que se ha querido decir, sobre todo en un siglo XXI, Cristian, donde la sociedad internacional evoluciona. Ya no estamos en las dictaduras de los años 60, 70, que habían en el mundo entero. Ahora, la mirada de las naciones y del mundo entero es que todos estén vinculados recíprocamente, forjados sobre voluntad popular, sobre respeto de derechos, sobre democracia, y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que las palabras del presidente de la República a mí me llamaron mucho la atención, y ojalá que haya pues una explicación, porque será una puerta abierta para que el Perú entonces empiece a vincularse con Venezuela. Eso es lo que ha dicho realmente el jefe de Estado. Eso es la apuesta del canciller de la República. Para eso asumió la Cancillería de la República. Pregunta en voz alta, por favor. No quisiera ni siquiera hacer un juicio de valor, sino a partir de lo que nos diga, sobre todo pero la exigencia porque todos a que tienen eso se aclare. una visión. Decía Miguel Ángel, la exigencia de que eso se aclare. Es también completamente legítimo exigir conocer cuál va a ser efectivamente esa política exterior. Sin duda alguna, Cristian. Mira, cuando un Estado tiene vida internacional, esta se materializa a través de la política exterior, que no es otra cosa que la vinculación externa de los intereses internos del país, como decía Carlos García Bedoya. Y cuando nuestra política exterior se vincula con la de Chile, con la de Colombia, con la de Argentina, con la de Brasil, y todas confluyen en este eje internacional, entonces se recrea lo que se llama la política internacional. Bueno, esas dos cosas tienen que ser muy bien definidas, aclaradas, porque son 5 años hacia adelante. Repito y reitero, el presidente Castillo, por si acaso, legítimamente, de acuerdo al artículo 118, inciso 11, tiene todas las prerrogativas como jefe de Estado para decidir su política exterior.
pero también lo conversamos contigo hace algún tiempo, que la manera de cómo el Estado se proyecta y los formatos tienen límites, porque tampoco nos podemos vincular con sociedades internacionales cuestionadas, porque eso va en detrimento. Mira, el Perú quiere seguir participando en mecanismos internacionales, en foros, en bloques, en la Unión Europea, en el marco del Asia. Cuidado, que por no vincularnos en el formato que debiéramos, podemos retrotraer lo que se ha venido trabajando desde hace algunos importantes años. Correcto. Miguel Ángel, déjame por favor ir a una breve pausa. Miguel Ángel, te preguntaba respecto de, digamos, la manera de comunicar, justo ahora que se ha conocido tanta la frase comunicar en los consejos de ministros, del presidente de la República en estos foros internacionales. ¿Es lo ideal que intente improvisar y no ceñirse a un discurso? Porque finalmente el discurso no quiere decir que se lo escribe otro con otras ideas, sino es justamente un discurso que él obviamente escribe con personas que lo ayuden a comunicarse mejor. Cristian, estás entrando a un terreno que es clave en la acción externa, en la estrategia de los jefes de Estado. Efectivamente, ellos pueden incluso materialmente no escribirlo, pero dictan las ideas centrales que los expertos van a desarrollar, que lo normalmente se hace. ¿A cuántos en el pasado asesores? Yo he sido asesor de 2 ministros y me decía lo que quería y le interpretaba y hacía un bosquejo del discurso que iban a hablar. Pero fíjate, la improvisación, Cristian, tenemos que ser muy claros y muy juiciosos, suele darse, ¿ya? Pero tú dijiste en el entretiempo cuando te escuchaba que hasta la improvisación deberá tener una protocolización, que hasta la improvisación deberá tener una partitura, un esquema, un libreto, y eso es cierto. En la política internacional, cuando los jefes de Estado hablan, a veces se salen de la rigidez del texto, pero improvisan sobre ideas que ya las han recreado anteriormente, y entonces, por eso, mi llamada de atención, tengo que decirlo, no es el presidente Castillo, no, es de los asesores, porque ellos son los que están alrededor del jefe de Estado y deben decirle, si usted sale, entonces tiene estas variables en las que puede estar de acuerdo, presidente, sí. Entonces, me permito sugerirle que hable de tal punto y de tal otro, por ejemplo, el tema indígena, en donde, a mi juicio, solamente dijo el saludo de los aymaras, de los quechuas, de los chitivos, que estuvo bien. Yo, la verdad, pensé que el presidente iba a hacer un desarrollo de las sociedades, las comunidades indígenas en el continente, donde cuando candidato hablaba mucho, acuérdate. Entonces, eso no hubo. Entonces, hay que afinar, hay que materializar y hay que aprovechar las circunstancias, sobre todo además cuando se trata de un presidente que recién comienza, se estrena. Eso es normal, que el jefe de Estado cuando comienza todo lo ve nuevo. Entonces ahí es donde el asesor, que es el canciller, que son los representantes permanentes, que son los embajadores, en ese alto nivel, deben estar pegados al jefe de Estado, de tal manera que se vea en el jefe de Estado un resultado siempre positivo, que es claro, pero no lo ha convencido Miguel Ángel, creo yo, porque queda claro que hoy sí tenía un discurso al cual no quiso ceñirse, lo hizo casi de mala gana, ¿no? Prefiriendo siempre no decir nada cuando improvisaba. Y claro, lo que preocupa, uno entiende que diplomáticamente, por ejemplo, el embajador Forsyth no va a decir públicamente pues que hizo mal en no leer el discurso, etcétera, pero de ahí a que se vaya al otro extremo y decir que fue ovacionado y que ha sido un gran discurso, ¿no te parece, por decirlo menos, digamos, no, demasiado patero para lo que también debería ser finalmente la figura de un embajador, que más allá del presidente es también el tema de la imagen del Estado peruano? Patero, ayayero, sobón, ya tú sabes cómo habla Rodríguez Mackey y los quiero tanto a todos, pero tú sabes que yo no me hipoteco, por eso es que tengo el respeto de mis alumnos y de ustedes los periodistas, porque yo soy objetivo y no entro en la subjetividad. Aquí hay que decir las cosas como son.
Cuando un presidente habla, un ministro habla, me dice, ¿qué tal estuvo? Estuvo bien, pero faltó esto, lo otro. Hay que decir las cosas como son, porque así se contribuye a hacer las cosas en el objetivo que el país requiere. Tenemos que tener presente, Cristian, que los jefes de Estado personifican a la nación, por eso está muy bien que haya viajado, que se estrene, que se codee, que tenga roce, que se vincule, y los actores que están al costado a dejarle todo como así en bandeja, porque esa es su misión, y el presidente tiene que brillar, tiene que exponenciarse, y cuando el presidente sale, no, claro, imagínate un Alan García, ¿no? Que era un son politicón que salía y entraba y nadie se daba cuenta, claro, y más bien todo terminaba en aplausos. Es otro level, pero Castillo, a quien el pueblo lo ha ungido como tal, está comenzando. Yo soy un hombre de buena fe, yo creo que el presidente debería ser más exigente con sus asesores y decir, díganmelo todo para saber qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo decir. Solamente así, entonces, veremos una política exterior de la mayor seriedad como requiere, sobre todo para un Perú con otrora política exterior del pasado, realmente de polendas que tanto extrañamos el día de hoy. Correcto, correcto. Miguel Ángel, no sé si me puedes dar un segundo, quiero ir un cachito, pero termino mejor la pregunta, porque me dice que está hablando Pedro Castillo, pero luego ya parece que empezó con los lugares comunes, ¿no? Solamente una última respecto del exterior, sobre todo la zona de la Australia. China finalmente ahí intenta ampliar su poderío, tomando finalmente zonas de esa parte del mundo, pero hay justamente un problema entre Francia, que le iba a vender casi 90.000 millones en submarinos, entiendo, al final se lo han comprado a Estados Unidos, hay una pelea entre Francia y Estados Unidos, pero claro, el convenio de los submarinos, de la compra de armamento de Estados Unidos, viene también con, digamos, una presencia y un mensaje a China de que se forjan alianzas un poquito para frenar la expansión china. ¿Cómo ves esa situación? Y si crees que va a ser perdurable esta crisis entre Estados Unidos y Francia. Fíjate, Cristian, el tema de Francia es lo que llamamos en las relaciones internacionales un elemento distractor. Francia ha sido usada y Estados Unidos de América, su mirada, su objetivo final se llama China. Tenemos que decirlo, las pugnas, yo no hablo de guerra, sino de pugnas, entre los actores visibles, sigue siendo una pugna que no tiene realmente ningún tipo de parangón para que sea detenido o algo por el estilo. Antes de la pandemia, guerra comercial, con pandemia, guerra comercial, y luego de ella, la disparada de China que lo vuelve loco a los gringos. Evidentemente ellos buscan bajarle la llanta. ¿Cómo hacen, Cristian? Se asocian con el Reino Unido y con Australia, que es un país, no voy a decir periférico, pero un intermedio. ¿Para qué? Para que tenga submarinos y le sea el zapato con el cabo, ¿no es cierto?, en el zapato de una región donde para China es altamente sensible el Mar Amarillo. Tú sabes que ahí hay un triángulo, está Corea del Sur, de paso Corea del Norte mínimamente, y está Japón. Ya sabes que a Japón no lo quieren ni Corea del Sur, menos del Norte, ni China, históricamente. En esa zona del Mar Amarillo, China no da tregua para el tema de Taiwán, como sabes, no da tregua para el Mar Amarillo, y Estados Unidos asume, lee, de que haciendo lo que hace con submarinos para los australianos en esa zona, pues produce la molestia en los chinos. Y yo no sé si los chinos pisan palitos, porque los chinos están preocupados, Cristian, en seguir conquistando el mundo. No digo que no estoy defendiendo a China, estoy explicando las relaciones internacionales, pero lo que yo sigo viendo son pugnas, y evidentemente la compra francesa, que se parecen a las adquisiciones que se hacían antes de la Primera Guerra Mundial, donde los Estados Unidos vendían armas como locos, y ahora ya no tanto como esa época. Pues los franceses están inquietos
han perdido una compra millonaria, como sabes, y evidentemente eso los liquida, pero ya sabes que Francia tendrá que enseguida bajar los decibeles, porque la Unión Europea sigue siendo impactada, primero por Donald Trump, que latigó a la Unión Europea en el marco de la OTAN, como sabes, y ahora un Joe Biden que quiere acercarse, pero como no se define, tú sabes que los demócratas siempre han sido los más indefinidos en el proceso histórico estadounidense, los republicanos son en cambio definidos, son directos, pero ahí está, Estados Unidos de América se sigue mostrando y cree que así puede seguir creando un escenario para detener estas aspiraciones chinas de hegemonía mundial en el carácter económico, toda vez que el tema de guerra conflictual, mira, los chinos no se meten en ningún conflicto militar hace más de 30 años, Cristian. Sí, ¿Por qué? Claro, porque considera Xi Jinping, ¿no? Claro, de otra manera, porque Xi Jinping considera que el momento todavía no ha llegado. ¿En qué etapa están? En la etapa de evidentemente, de armarse, de asegurarse, para crear condiciones disuasivas, y en su momento, evidentemente, cuando tengan todos esos elementos de juicio propios de la teoría de la seguridad mundial, recién sacarán los tentáculos posibles para crear ese marco disuasivo que hoy todavía no tiene respecto de Estados Unidos. Correcto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Siempre un placer hablar con usted, doctor. Un abrazo, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Encantado, Cristian. Un abrazo. Gracias.